Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos para compartir la palabra del Señor, un mensaje del Señor Jesucristo para la gloria y honra de su nombre. Amén. Y voy a hacer esta oración para empezar este mensaje en el nombre de Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que no sea, Señor, que no sea yo, sino tu Santo Espíritu el que hable por medio de esta boca, Señor, porque yo nada tengo que decir, pero tú sí, Señor, y el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y toda justicia. Gracias, Señor, como Moisés dijo, yo no sé hablar, soy tartamudo, pero tú le dijiste a Moisés, Señor, ¿quién hizo la boca? Amén. Así es, aquí estamos para hablar tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues este mensaje, esta palabra del Señor, esta enseñanza, amén, se llama ¿Quiénes están a punto de irse al lago de fuego? Amén. Así me dijo el Señor que le pusiera la enseñanza. ¿Quiénes están a punto de irse al lago de fuego? Amén. Pues vamos a empezar con el primer versículo en Mateo 24, 22 y 22 al 24. Esta es palabra del Señor y mensaje del Señor. Amén. He querido dar este mensaje desde hace semanas atrás, pero no lo había dado, pero al parecer el Señor quiere que demos los mensajes en cuanto Él nos dé los mensajes, Él quiere que los demos. Amén. No quiere que nos tardemos en dar sus mensajes. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto y al parecer el Señor quiere que nosotros, como dice su palabra, lo que te revelo en secreto, tú tienes que decirlo en público. Lo que te revelo al oído en secreto, tú tienes que decirlo a los cuatro vientos en público. Amén. Entonces yo me había trazado en dar el mensaje, pero escuché la voz del Señor que me dijo que no me retrasara en dar los mensajes, porque aunque sean pocos los que los miran o sean muchos los que los miran, amén, son almas y el Señor manda a esas almas a escuchar los mensajes. Amén. Entonces vamos a leer esta enseñanza que para mí es un mensaje fuerte, amén, pero el Señor así quiere que lo dé, que demos el mensaje para la gloria y honra del Señor. Voy a leer Mateo 24, 22 al 24. Así dice la palabra del Señor. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dicen, mira, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. ¿Cuántas veces hemos leído este capítulo, estos versículos, verdad? Pero el Señor siempre nos da algo nuevo. Cada día el pan es fresco. Para los que leen la palabra del Señor día a día, el pan Dios no nos va a dar el pan. No nos va a dar el pan viejo, un pan duro. Él nos va a dar siempre el pan fresco de cada día. Amén. Pues hoy es un día nuevo y el Señor nos va a dar en su palabra, aunque sea el mismo versículos o los mismos capítulos, el Señor siempre tiene un mensaje nuevo y diferente. Estos son los últimos tiempos, ¿verdad? Por lo que estamos mirando, ¿verdad? Aquellos que estamos despiertos, que estamos apercibidos en las cosas del Señor. Hermanos, es tiempo de despertar. Amén. Así dice el Señor. Entonces su palabra, aquí en su palabra, ¿qué es lo que nos está diciendo por medio del mensaje?
por medio de la predicación, quienes están a punto de irse al lago de fuego. Pues esto es muy triste, pero así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mirar, estar despiertos, estar con nuestras lámparas encendidas como las 10 vírgenes, ¿verdad? Pero contarnos con las 5 que eran las prudentes. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que va a haber Cristos, va a haber falsos Cristos. Amén. Que era lo que el Señor me decía por medio de su palabra. Que va a haber Cristos. Amén. Que van a estar haciendo las cosas del Señor, amén, van a estar apantallando, amén, que el Cristo está dentro de ellos, pero no va a ser así porque son falsos, amén. Vamos a mirar más adelante qué es lo que nos quiere decir la palabra, el Señor, por medio de su palabra. Amén. Entonces, es cierto que nosotros, Jesucristo está viviendo, está naciendo dentro de nosotros. Entonces, por lo consiguiente, Jesucristo está dentro de mi templo, dentro de mi casa, ¿verdad? Pero no por eso yo soy el Cristo. Como dijo el Señor en su palabra, ¿verdad? Como dijo Él, que seamos como Él, que lo imitemos a Él, pero no somos Él. Amén. Entonces el Señor nos dio un alma a cada quien y un espíritu a cada quien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Que muchos se creen más que el Señor. Hay muchos que se están creyendo el Cristo y más que Él, ¿verdad? Entonces el Señor está mirando esto, pero Él va a venir contra aquellos que le están robando su gloria y se están creyendo más que el Señor y se están dando la gloria a sí mismos y no se dan cuenta. Eso es lo triste, ¿verdad? Gloria a Dios, que Dios está teniendo misericordia de nosotros por medio de esta enseñanza y que nos está abriendo nuestros ojos espirituales para que nosotros no lleguemos hasta ese orgullo, hasta esa vanidad, hasta esa vanagloria. No se nos vaya a alzar, a subir. Amén. Cuando probemos la gloria del Señor en nuestras vidas espirituales, ¿verdad? El Señor dice, imitarme a mí, que soy manso y humilde de corazón, pero muchos no están imitando esa parte del carácter del Señor, mansos y humildes de corazón, y si están tratando, lo hacen con una intención fingida. Amén. Ahorita vamos a seguir leyendo. Tengamos cuidado. Va a haber muchos falsos, muchos hipócritas, muchos mentirosos, ¿verdad? Que se van a decir que ellos tienen a Cristo, que ellos hasta son el Cristo, y muchos, ¿verdad? Descaradamente se van a creer más que el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo para entender quiénes son estos que están destinados para irse al lago de fuego por creerse más que el Señor y robarle su gloria. Mire lo que dice Lucas 6:40. Amén. Dice lo que apunté aquí brevemente, dice, Él está dentro de nosotros creciendo, pero yo no soy más que Él. Él es mi maestro y Él es mi Señor. Y yo y usted, uno de tantos vasos que Él usa. Solo somos vasos, amén. Mientras estamos aquí en la tierra, en este cuerpo de pecado, de carne, de corrupción, somos vasos usados, somos siervos, amén, que el Señor a su tiempo usa cuando Él quiere. Entonces no debemos creernos más que el Señor, no debemos sentirnos más que Él porque Él nos deje ver su gloria o porque Él nos deje hacer su gloria. Amén, como a muchos de sus siervos, ¿verdad? Moisés, Abraham, ¿verdad? Todos los siervos que Dios ha usado, Elías, todos los demás siervos, ¿verdad? Que el Señor ha usado, a los 12 apóstoles, ¿verdad? Ellos no se creyeron más que Jesús, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con el mensaje? Vamos a seguir leyendo para entender este mensaje para la gloria del Señor. En Lucas 17, 7 al 10. Vamos a leer, hermanos, para la gloria del Señor. Lucas 17, gloria a Dios, 7 al 10. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Mire, vamos a leer. Dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Amén. Son aquellos pastores que están pastoreando el rebaño del Señor. Dice, y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer. ¿Verdad? Esta es una pregunta. ¿Quién de sus siervos hace eso? Amén. ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? Porque es un siervo, ¿verdad? El Señor nos va a servir a nosotros, pero en el reino de los cielos, cuando ya hayamos hecho lo que el Señor nos está encomendando a hacer a todos, ¿verdad? Que es predicar su palabra aquí en la tierra y hablarle a las almas del evangelio, ¿verdad? Pero por mientras aquí no. Aquí somos siervos del Señor y el Señor nos está mandando a hacer las cosas. Miren, vamos a seguir leyendo en el 9. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decir, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces muchos en esta actualidad no están diciendo esto, al contrario. Amén, al contrario, se están creyendo más que el Señor y creen que pueden exigir. Amén. Y no es así. El Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto y nuestra mirada tiene que estar en el Señor, en las cosas del Señor, en estar listos y preparados para irnos con Él, ¿verdad? O si no, para darle cuentas al Señor, porque Él vendrá por aquellos que le aman y le adoran en espíritu y en verdad. Así lo dice su palabra. Pero también vendrá por aquellos para juzgarlos para juicio. Entonces, ¿qué está pasando? Que en estos tiempos muchos falsos, y es imposible, es inevitable, la palabra lo dice y lo que está escrito es verdadero, está sucediendo y sucederá. Amén. Pero nosotros nos está advirtiendo el Señor. ¿Para qué? Para que no nos dejemos engañar y para que no nos engañemos a nosotros mismos, creyéndonos más y autosuficientes más que el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor dirigimiento, fuerza, sabiduría. Amén. ¿Para qué? Para que sigamos atendiendo a la voz del Señor. Mire lo que puse aquí brevemente. Pero ¿qué está pasando? Nos estamos peleando porque unos tienen más y otros menos. ¿Y por qué? Es una pregunta. A la hormiga se le da más porque es trabajadora y al perezoso pues se le va a dar menos porque no trabaja. Amén. Ahorita le voy a decir por qué. Porque el Señor está mirando que en su pueblo se están peleando los siervos contra los siervos, los obreros contra los obreros, y todos trabajan para el Señor, trabajamos para el Señor, porque ya al estar predicando ya estamos trabajando para el Señor, todos trabajamos para el Señor, ¿verdad? Pero el Señor está viendo que su pueblo, que su iglesia, que sus siervos, que sus siervas, amén, que sus obreros se están peleando unos a otros. Y no nos damos cuenta que eso no está bien y no le agrada a Dios y no es el propósito. No es el propósito de la iglesia que estemos mirándonos, ¿verdad? El Señor me daba un ejemplo y se lo voy a dar.
brevemente. El Señor me daba un ejemplo de que Él nos ha dado armas, nos ha dado armas para que nosotros nos defiendamos, pero también nos ha dado armas para que nosotros nos edifiquemos y ayudemos a otros también edificándolos por medio de la palabra, de la oración, por medio de los dones, por medio de los ministerios. Pero así dice el Señor, amén. Él nos ha dado por medio del Espíritu Santo, Él nos ha dado armas. ¿Para qué? Para construir el edificio de Dios, amén. Entonces somos trabajadores, ¿verdad? Del Señor, obreros aquí en la tierra, ¿verdad? Mientras vamos al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces estamos peleándonos. El Señor me daba un ejemplo de un martillo y de un clavo, amén, que el Señor a unos les ha dado un martillo para trabajar en su obra y que a otros les ha dado un clavo para trabajar en su obra también. Pero el Señor me decía por medio de la palabra y de la enseñanza que el martillo se cree superior al clavo y el clavo se cree superior al martillo, ¿verdad? Porque se están peleando uno al otro, amén. El martillo le dice al clavo, ¿verdad? No eres nada sin mí, porque yo soy más fuerte, soy más autosuficiente. Y el clavo le dice, pero sin mí tampoco eres nada, porque no serías un martillo si no hubiera un clavo. Bueno, es lo que el Señor me puso ese ejemplo y yo se lo doy a usted para que vaya entendiendo y comprendiendo. Vaya entendiendo y vaya comprendiendo de que el Señor no viene por una iglesia que se están peleando, que se están peleando porque uno es el martillo y otro es el clavo. Él no viene por una iglesia así. Él viene por una iglesia que están unidos, que el martillo sabe que no puede hacer nada sin el clavo y que el clavo sabe que no puede hacer nada sin el martillo, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado ministerios, amén, a muchos ha dado ministerios. Entonces se están peleando, unos se creen más que los otros y más suficientes que los otros, porque los otros son un poco más menores y los otros son más mayores. Acuérdese de la parábola que dice que a uno le dio 10 talentos, 5 talentos y 1 talento, amén. Entonces el Señor a uno les da más, a otros conforme a el Espíritu Santo quiere repartir a quienes Él quiere y como Él quiere. Pero ¿qué está haciendo el pueblo del Señor? Peleándose, envidiándose, amén, celándose por los dones, por los frutos que el otro hermano tiene, amén, por el crecimiento que el otro hermano está teniendo. Entonces eso está mal. Espere su tiempo, espere su momento, espere su crecimiento, espere lo que el Señor le va a dar a su tiempo y a su debido tiempo cuando Él se lo va a dar, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que qué padre no le da a su hijo, ¿verdad? Siendo malo, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, conti más nuestro Padre, ¿verdad? Entonces el Señor me decía por medio de su palabra que así está su iglesia. Entonces su iglesia no está preparada. No está preparada. Es por eso que la palabra del Señor dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿verdad? Entonces, voy a leer aquí brevemente. Además, en el pueblo del Señor nos celamos, ¿verdad? Ya había dicho eso ahorita. Bueno, vamos al siguiente versículo que es Mateo 7, 22 y 23. ¿Qué pasará con esos siervos que se convierten en un estorbo para la obra de Dios, para que su obra siga avanzando? Porque seguirá avanzando hasta el fin. La obra del Señor no se parará. La obra del Señor seguirá avanzando hasta el fin. Se van a ir al abismo de fuego,
¿Por qué? Una pregunta. Ellos fueron obreros de maldad, de iniquidad. Aquí en Mateo 7:22 dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, al abismo de fuego. ¿Qué les dijeron ellos? Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Éramos tus obreros, éramos tus siervos, en tu nombre te servimos. Pero él, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, al abismo de fuego. Entonces ellos están destinados para ir al lago de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por el ejemplo que les ponía, se están celando unos a los otros, se están envidiando. Hermano y hermana, escuche bien la palabra del Señor. El Señor nos ha dado esas cosas aquí temporalmente. ¿Sabe para qué? Para que nosotros edifiquemos el cuerpo del Señor, así como hemos sido edificados por aquellas personas, por aquellos siervos de Dios que nos han edificado por nuestras nodrizas. Amén. A ellos Dios les dio lo suyo y por medio de eso ellos nos edificaron a nosotros por medio del Espíritu Santo primeramente, y el Señor de señores y el Maestro de maestros y el Pastor de pastores, ¿verdad? Pero el Señor tiene sus vasos y por medio de ellos nos edifican a nosotros para que nosotros también edifiquemos a otros, y así es una cadena, ¿verdad? Para edificarnos los unos a los otros, no para envidiarnos, no para celarnos, no para criticarnos, no para juzgarnos. Amén. Entonces, hermanos, esto está muy fuerte en la obra del Señor. Esto está muy fuerte en estos tiempos, en la iglesia, en la congregación, en la obra, en donde nos reunimos para alabar, adorar al Señor y estar todos en unidad y en armonía, como dice la palabra. Esto está muy fuerte y el Señor está hablando, el Señor está exhortando por medio de su palabra, la enseñanza y la predicación, que esto debe de parar, ¿verdad? Pero como le digo, la palabra del Señor se tiene que cumplir, ¿verdad? Habrá muchos falsos, pero abramos nuestros ojos, los que somos verdaderas ovejas. Amén. Abramos bien nuestros ojos, porque en esta época, en este tiempo, esa es la falsedad. Mire, voy a seguir leyendo la palabra del Señor. Pues esos son los que se van a ir al lago de fuego. Amén. Esas personas que se creen muy autosuperiores y no los dones, todo lo que Dios nos está dando, amén, es para aquí en la tierra, para edificar a la iglesia en general, para edificar a la novia y para edificar a los siervos, a la iglesia, a los que van a seguir, porque nosotros, nuestra edad va a avanzar y otros, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, ellos van a tener que seguir si es que el Señor no viene pronto ya, pero creo que el Señor ya está pronto a venir. Entonces Él está hablando, ¿verdad? Por medio de sus siervos inútiles, como dice la palabra del Señor. Él está hablando a su pueblo que dejen de envidiarse y de pelearse y de criticarse, y que dejen de apuntarse con el dedo. Amén. Que dejemos de hacer eso. En el nombre de Jesús se lo digo, el Señor lo está diciendo en su palabra. Amén. Entonces, mire, hay tres tipos de siervos. Hay tres tipos de siervos. Amén. El primer siervo, amén, dice el Señor: buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Ese es el siervo. El primer tipo del siervo del Señor. El segundo es aquellos que van a decir: Señor, Señor. Y Él les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, al abismo de fuego. Amén. Y el otro tercer siervo, que son todos del Señor. Amén.
El otro tercer siervo es siervo malo y perezoso. Está en Mateo 25, 26 al 28. Amén. Entonces, ese es el otro tipo de siervo, aquel que se le ha dado una moneda, aquel que se le ha dado un talento y no lo está echando a andar, no está sirviendo al Señor en ese don o en ese talento o en ese ministerio. Ese siervo malo y perezoso, porque no está trabajando en la obra del Señor. Amén. ¿Por qué razón? Usted sabrá. Amén. ¿Por qué razón no quiere trabajar en la obra del Señor? Pero ahí está en la iglesia, ahí está en la congregación y está escondiendo lo que Dios le ha dado. Ese es el otro tipo de siervo que no va a entrar en el reino de los cielos. Amén. Pero el buen siervo fiel, amén, ese sí va a entrar, entra al reposo de tu Señor, le dice el Señor. Entonces, mire, el número 1, ¿qué nos cree? Dice, nos creemos más que nuestro maestro, recibiendo gloria para nosotros, dándonos fama a nuestro nombre y arrepienta de trabajo de que son nuestros dones y ministerios en Cristo para trabajar en su obra. Amén. ¿Qué es ser hacedores de maldad? Hacedores de maldad es que el Señor nos ha dado grandes cosas, nos ha dado armas, nos ha vestido para que no se mire nuestra desnudez y nuestra vergüenza, nos ha adornado a muchos de nosotros con joyas, con cosas hermosas, con revelación o con palabra o con ciencia o con sabiduría o con consejo. Amén, nos ha dado esos espíritus. Amén, pero nosotros se nos está subiendo, se nos está hinchando, como dice la palabra del Señor. Eso está mal. El Señor dice, imitarme a mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestra alma. El Señor nos quiere dar todas esas bendiciones, pero ¿qué pasa, hermanos? Que nosotros se nos está subiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para que deje de suceder eso? Tenemos que ser mansos y humildes, recibir lo que Dios nos quiere bendecir, ¿verdad? Por medio de su... Amén, hermanos, el Señor nos quiere bendecir, pero nosotros, ¿verdad? Estamos creyéndonos más que los demás. Mire, vamos a leer el siguiente. Estos son los 3 tipos de siervos en la casa del Señor. Amén. Vamos a leer Mateo 15:8. Mateo 15:8 y 9. Así dice la palabra del Señor. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Por medio de su palabra. Este es el otro tipo de iniquidad. Este es el otro tipo de maldad, de los hacedores de maldad, de los siervos hacedores de maldad, que están viviendo un evangelio fingido, que están viviendo un evangelio hipócrita y falso. Este es el tipo de siervo que dice la palabra del Señor, falsos cristos, lo que dice Mateo 24:22. Amén. Pues yo quería compartir este mensaje para la gloria del Señor, con el pueblo del Señor, que no nos dejemos engañar, ¿verdad? Y que nosotros, si estamos desviándonos por ese camino, será mejor venir al Señor con un corazón humilde y manso y arrepentirnos de nuestros pecados, porque somos pecadores, ¿verdad? Y pecamos todos los días. Pero el Señor nos quiere que tengamos un corazón arrepentido. Amén. Entonces, lo que el Señor me decía por medio de este mensaje, ¿verdad? Que me mostraba, son esos siervos
que están destinados para ir al lago de fuego. No es fácil este mensaje, es difícil, pero el Señor quiere abrir nuestros ojos ya. Ya quiere abrir nuestros ojos. El Señor está mirando, ¿verdad? En estos tiempos en la iglesia, el Señor no nos ha dado lo que nos ha dado. No nos ha bendecido lo que nos ha bendecido. Amén. Para que nosotros nos hinchemos y nos elevemos. Amén. El Señor no nos ha dado esas cosas. Él no lo ha dado porque nosotros somos siervos. Dice la palabra del Señor, no hay simiente que mendigue pan, ¿verdad? No hay simiente que mendigue pan en el Señor, ¿verdad? Y más en aquellos que le sirven, porque también hay mandamientos en la ley del Señor, hay mandamientos, beneficios que cubren a los siervos del Señor, hay cobertura, mandamiento, beneficios, riquezas que cubren a los siervos del Señor, como los levitas, ¿verdad? En aquel tiempo, en la ley del Señor, los levitas, ¿verdad? El Señor los cubría a ellos. Las bendiciones eran para el pueblo, pero el pueblo cubría la bendición hacia los levitas, los sacerdotes. Bueno, usted lea y ya entenderá esa parte. Pero ahora espiritualmente el Señor no nos enriquece espiritualmente y no nos da también literalmente cosas, amén, para que nosotros después nos olvidemos de Él y no nada más eso. Nos olvidamos de Dios y vivimos una vida fingiendo ser cristianos y no lo somos. Porque dice, el de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Entonces es una vida cristiana falsa, una vida cristiana hipócrita. Amén. No estamos sintiendo lo que estamos haciendo para el Señor. Solo lo podemos estar haciendo porque ya tenemos fama, porque ya tenemos prestigio, porque ya tenemos reconocimiento, porque ya tenemos una responsabilidad adentro de la iglesia, de la congregación o del lugar donde estamos. Entonces nos sentimos comprometidos, ¿verdad? Ya no con el Señor, nos sentimos comprometidos con el hombre. Y no, el compromiso es con el Señor y por amor, no por obligación, ni por impuesto, ni por dinero, ni por riquezas que vaya a recibir, materiales y espirituales, porque entonces nos vamos a convertir como el hombre rico y Lázaro. Amén. Que los dos eran hijos del padre Abraham, porque en el Seol él le dijo, Padre Abraham, ayúdame, que estoy atormentado en esta llama. Manda a Lázaro para que moje su dedo y me lo ponga en mi lengua, en mi boca, porque tengo sed, estoy atormentado en esta llama. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esa parábola? Que los dos eran hijos del padre Abraham, la misma simiente, la misma generación, la misma simiente estaba en ellos dos. Así nosotros, hermanos, somos hijos del Señor, de Dios, por medio de Jesucristo, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Y nos ha hecho hijos de Dios. ¿Verdad? Espiritualmente puede ser que ya tengamos la corona, ¿verdad? Pero todavía estamos aquí terrenalmente. Hay cosas más grandes, más hermosas en el reino de los cielos que el Señor nos quiere dar, nos va a dar, que el Señor nos quiere bendecir, nos lo va a dar cuando estemos allá en el reino de los cielos, porque su palabra dice que Él viene con galardones espirituales, celestiales, no galardones materiales, terrenales. Aunque el Señor no nos va a dejar desamparados, no hay simiente que mendigue pan en la viña del Señor.
¿verdad? Pero nosotros estamos poniendo más nuestra mirada en estas cosas de la tierra que en las que están por venir. Y el Señor nos quiere despertar y decirnos que no nos peleemos, que no nos celemos, que no nos envidiemos los unos a los otros en la congregación, en la viña del Señor, amén, sino que trabajemos unidos, amén. ¿Y para qué? Para que nos edifiquemos espiritualmente en las cosas de Dios y también edifiquemos a los más pequeños que necesitan crecimiento, una buena alimentación. ¿Y cómo vamos a tener una buena alimentación? ¿Verdad? Porque el Señor nos la da primeramente. Pero ¿cómo vamos a tener una buena alimentación si nosotros estamos peleándonos y envidiándonos y atrayendo el mal a la iglesia, a la congregación, atrayendo las cosas malas, atrayendo las cosas, por eso dijo el Señor también en su palabra que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, amén, porque va a ver quiénes van a hacer tropezar, aquellos que son los falsos, los hipócritas, los perezosos, amén, y los que decían y dicen y van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, éramos grandes siervos, éramos los mejores siervos. Pero ¿qué les va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, un consejo que les doy en el Señor es que todo lo hagamos en humildad y en mansedumbre, humillados delante de la presencia del Señor, arrepentidos, reconozcamos que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos de corazón, amén, y pedirle al Señor en oración que quite todo espíritu de hipocresía y de falsedad que quiera venir a usted y desviarlo de lo que el Señor nos está encomendando. No somos de aquí, somos del reino de los cielos, vamos para allá, entonces tenemos que despertar, ¿verdad? Y mire lo que si tenemos un don y si tenemos un talento, amén, si tenemos poco de lo que el Señor nos ha dado, hay que usarlo, hay que trabajarlo, amén, no guardarlo, no ocultarlo, darle la gloria al Señor, amén. Cuando estemos usando eso humildemente y en mansedumbre, sea poquito lo que el Señor le ha dado, úselo. Y sin importar a quién le guste y a quién no le guste, porque usted va a honrar al Señor con lo que le ha dado. Si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. No le dé el gusto a las personas. Amén. Como dijo Pedro, amén, cuando querían que dejaran de predicar, que dijo él que no iban a dejar de predicar porque es mejor agradar a Dios que agradar al hombre. Sea poquito, úselo y trabájelo. Amén, en el nombre del Señor. Y si tiene todos los dones, amén, si el Señor le ha dado mucha riqueza y todos los talentos, debemos trabajarlos con toda mansedumbre y humildad, porque al que tiene más se le exigirá. Amén. Sabiendo que solo somos hombres y nada más que eso. Solo somos hombres de barro. Amén. Somos de tierra. Aquí en esta tierra somos terrenales en cuerpo. Amén. Pero esto se va a acabar. Y todo, dice la palabra que la profecía se acabará. Todo eso se va a acabar. Entonces no se crea tanto. No nos creamos tanto, amén, sino que esas cosas se van a acabar y en el reino de los cielos es otra cosa muy diferente. No es el reino de los cielos, la vida eterna, la vida en el reino de los cielos no se compara con la vida terrenal, la vida celestial. Escuche bien lo que le estoy diciendo, hermano. La vida celestial no se compara con la vida terrenal.
Amén. Entonces dejemos de estar, de estar acumulando nuestros tesoros y de estar siendo egoístas en el Señor, ¿verdad? Sino que compartamos, ¿verdad? Amén. Este mensaje es para la gloria y honra del Señor. Espero que les sirva de edificación. Y estos son los siervos que se van a ir al lago de fuego y están destinados para estar en ese lugar. Aquellos siervos y aquellas siervas que se están dando la gloria a ellas mismas, a ellos mismos, y no se están dando la gloria, no le están dando la gloria al Señor, y aparte se creen más que otros y humillan a los pequeños. Amén. Así dice el Señor. Amén. Entonces tenemos que ser, si el Señor le ha dado bastante, usted tiene que ser muy mansa y muy humilde, hermano y hermana, para la gloria del Señor. Dios me los bendiga y gracias por escuchar este mensaje. Para la alabanza del Señor, la gloria y la honra sea para Él. Gracias.